Muy bien. Amonestaciones o amenazas. ¿Cuál es la diferencia entre amonestación y amenaza? Vamos a comenzar viendo la definición que nos da la Real Academia Española. No es que por eso nos vamos a dejar llevar únicamente, realmente queremos luego proceder a cómo la Biblia define, enseña y explica lo que son amonestaciones, amenazas y cómo hay una distinción entre ellas y podemos ver qué es lo que hace Dios. Si Dios amonesta o Dios amenaza. Y qué constituye una amonestación y qué constituye una amenaza. Según la Real Academia Española, una amonestación es hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Advertir, prevenir, reprender. Son como sinónimos de amonestar. A una amonestación es hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Es decir, traer el conocimiento de algo para que se considere, para que se procure hacer algo o se evite hacer algo. O sea, si es algo bueno que se procure y si es algo malo que se evite. En otras palabras, advierte, avisa, ¿verdad? Previene, eh, 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 ¿verdad? Es como que ve venir algo y da a conocer eso que se ve venir y por eso previene, advierte, reprende, que es otra palabra también para corregir, ¿no? Eh, en cambio, tenemos la palabra amenaza, que la Real Academia Española la define de esta forma. Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. También dice, delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia. Ya de primera instancia notamos unas diferencias bastante claras, ¿verdad? Y evidentes. En la amonestación se avisa de un mal o de un bien que viene y se advierte, eh, es como que se presenta, se trae el conocimiento de un bien para que se procure o de un mal para que se evite. En la amenaza se da a entender con actos o con palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. O sea que las palabras y los actos en sí mismos da a saber o trae conocimiento o da a entender que esa persona que hay un deseo o se ha de hacer un mal, la misma persona que está con actos o con palabras trayendo algún conocimiento, lo que da a entender es que le quiere hacer algún mal. Y por otro lado, se define como un delito que consiste en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o para su familia. Y la Real Academia Española lo define también, o sea, lo define bien aquí como un delito. Un delito que consiste en intimidar al anunciar que se ha de provocar un mal grave para él o para su familia, para alguien o para alguno de los que los rodean. Así que vemos que en la amonestación se trae el conocimiento de un bien o un mal y se advierte, se avisa, se previene, se reprende o se corrige en este aspecto. Sin embargo, el mal que ha de acontecer, el cual se está advirtiendo, del cual se está avisando, no procede de la persona que trae la advertencia o trae la amonestación, mientras que la amenaza, ese anuncio, ese dar a entender con acto o con palabra, esa comunicación de un mal que viene ese mal provocado por la persona que está dando el anuncio. Que el mal que se avecina procede de la persona que está dando eh, el anuncio, que está dando a entender algo, que está llevando un conocimiento de algo y el mismo consiste en intimidar, o sea, se utiliza la intimidación. Si no haces esto, te hago esto, o si haces esto, te voy a hacer esto. Eso es una amenaza. Mientras que una amonestación es, si haces esto, te va a ocurrir esto, por lo tanto no elijas hacer esto.
Y si, y si no hace esto, ¿verdad? En esto depara este camino. Se presentan los caminos y se presenta qué es lo que contiene cada camino, ¿no? Y cada proceder. Se le avisa de antemano lo que ha de ocurrir. Sin embargo, en la amonestación, no, el mal que ha de venir no procede de quien da la amonestación o la advertencia, mientras que la amenaza, el mal que se advierte, sí procede de la persona que da el conocimiento, porque la persona que da el conocimiento está buscando intimidar. Y humanamente es considerado un delito la amenaza. Y muchas veces hemos pensado que esto es lo que Dios hace. Si no hace esto, te doy esto. O sea, si hace esto, te voy a hacer esto. Y si no hace esto, te voy a hacer esto también. ¿Acaso Dios opera así con nosotros? ¿Es Dios un Dios amenazante? ¿Puede alguien amar verdaderamente por medio de amenazas? ¿Quiere Dios que le amemos por medio de amenazas? ¿Puede realmente Dios ganar nuestro corazón amenazándonos? Vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña. Y yo estoy consciente, yo creo que todos estamos conscientes que hemos leído la Biblia de esta forma y, pues ahora reflexionando sobre lo que es una amenaza y lo que es una amonestación, uno dice, wow, ¿cuántas veces no hemos pensado que Dios nos amenaza? Pero es así, realmente así. Constituye una amenaza a las advertencias de Dios. Vamos a estar leyendo versículos que nos hablan de tanto de una cosa como de la otra, de las amonestaciones y de las amenazas. Y vamos a estar viendo cómo las palabras amenaza en la Biblia siempre están vinculadas a lo que hacen los malvados y a lo que Dios no hace, mientras que Dios utiliza la palabra amonestación y hasta vemos la definición de ella dentro de los mismos contextos de los versículos. En Segunda de Reyes 17, del 13 al 20, leemos lo siguiente. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, sí, de entrada vemos que Dios lo que hace es amonestar. ¿Y cómo lo hace? Por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Así que todos los profetas que Dios envió, todos los videntes, todos los mensajeros, todos aquellos que se les mostraron visiones o se les mostró la palabra de Dios para que la trajera al pueblo, fueron palabras de amonestación. Y aquí se está resumiendo prácticamente lo que Dios hizo por medio de los profetas. No diciendo que lo hizo de una manera con uno y de otra manera con otro, sino que se resume todo lo que Dios hizo por medio de los profetas y los videntes como unas amonestaciones. Y la descripción de las amonestaciones es como un resumen de lo que Dios estuvo diciendo a través de todos ellos. ¿Y qué es lo que Dios decía? Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Así que Dios los llamaba a volverse, a tornarse, a virar, a dar vuelta del camino en el que estaban caminando, que era malo. El camino en sí mismo era malo y Dios está molestando que se vuelvan de ese camino. Y nos sigue diciendo, más ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. Así que endurecieron su cerviz, su cabeza, endurecieron su corazón y no creyeron a Jehová su Dios. Y desecharon, ¿qué hicieron? Desecharon, es decir, echaron afuera sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Es decir, se alejaron de Dios, se alejaron de sus palabras, se alejaron de sus testimonios, se alejaron de sus estatutos, de su pacto, de sus mandamientos, de su palabra. No la creyeron, se alejaron de Dios. ¿Y qué nos sigue diciendo que hicieron? Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Israel y Judá dejan a Dios, abandonan a Dios, desechan, alejan de sí su palabra, sus testimonios. ¿Y qué nos sigue diciendo? Se fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Quién se alejó?
¿Se alejaron ellos de Dios o Dios se alejó de ellos? Ellos se fueron de las naciones, ellos se fueron tras las naciones, en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Ese era el camino que era malo que ellos estaban tomando. Estaban dejando a Dios, fuente de agua viva, como nos dice Jeremías 2, y estaban yéndose en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Terrible, ¿no? Y nos sigue diciendo, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y yo hago la pregunta, ¿Dios los quitó como un acto arbitrario de su parte? ¿Los quitó extendiendo su brazo y haciendo así y alejándolos? ¿Se alejó él? ¿O nos dice de antemano que ellos se fueron, que ellos lo dejaron y se fueron detrás de otras naciones? Así que se nos dice que Dios en su ira los quitó de delante de su rostro. En otras palabras, les dio lo que querían. Ellos querían la ausencia de Dios. Ellos querían estar lejos de Él porque ellos lo desecharon por completo y se fueron. ¿Quién se fue? ¿Dios? ¿O Dios los quitó arbitrariamente en contra de la voluntad de ellos? ¿O Dios les permitió irse tal como ellos habían determinado en su mal camino? Ellos fueron los que se fueron. Ellos fueron los que se fueron. De igual forma se nos dice en la Biblia que Dios sacó, expulsó, arrojó a la serpiente antigua, el diablo y Satanás lo arrojó del cielo. Y en otro versículo nos dice que, ¿verdad? Satanás y todos los ángeles rebeldes abandonaron su morada. Ellos la dejaron. Y la ira de Dios es descrita aquí como Dios quitándolos de delante de su rostro, pero realmente ellos eran los que se habían ido de delante de su presencia. Ellos fueron los que abandonaron sus caminos y se fueron tras su propio camino, se fueron y su camino era seguir a las naciones que estaban alrededor de ellos. Y seguimos leyendo. Y no quedó sino solo la tribu de Judá, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Así que Israel se había creado sus propios estatutos, sus propias leyes, sus propios caminos, ¿verdad? Y dice que Judá también se revela y abandona los mandamientos de Jehová y elige los mandamientos que crean los hombres. Y luego dice, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Esto es un resumen de cómo Dios trabajó con su pueblo a lo largo de la historia de su pueblo. Dios le amonesta por medio de todos los profetas y todos los videntes para que el pueblo se vuelva de su mal camino. Y su camino fue un camino de alejarse de Dios y seguir a las demás naciones junto con sus creencias, con sus dioses, con sus prácticas pecaminosas. Y Dios les permite en su ira irse. Se dice que los quita de su presencia o de su rostro, pero quienes se alejaron del rostro de Dios para no contemplarle, para no seguirle, fue el pueblo. Y no lo estamos inventando, lo decía ahí el mismo texto. Y luego dice que Dios los desecha y los aflige. ¿Y cómo los desecha y los aflige? Los entrega en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Es decir, Dios los entrega en manos de las naciones que los rodeaban, porque esos saqueadores venían de las naciones que los rodeaban, tras quienes ellos, el pueblo, se habían ido detrás de ellos. Es decir, el pueblo rechaza a Dios y se va detrás de las demás naciones. Y Dios los entrega a las demás naciones porque eso es lo que ellos están eligiendo, eso es lo que ellos están pidiendo, hasta echarlos de su presencia, hasta que quedaron
totalmente lejos de Dios. Pero Dios no hizo otra cosa que darles lo que ellos eligieron, permitir. Así que vemos cómo Dios los aflige, los entrega, los deja de proteger, los entrega ¿a qué? A su elección, a su propia elección. Ellos se fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, entonces Dios los entrega a esas naciones, a esos hombres que son saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Jesús dijo que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El camino de Dios, que es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es un camino de vida. Y lo que procede de Cristo y todo aquel que está en Cristo es la vida. Sin embargo, cuando se elige a los ladrones, cuando se eligen a los saqueadores, cuando se elige al hombre, cuando se elige a cualquier otra cosa que no es Dios, se está desechando la vida, se está eligiendo a saqueadores, a ladrones que solamente vienen para robar, matar y destruir. Y el mismo camino es camino de muerte. Miren cómo describe el Salmo 19, 7 al 11 este proceso. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Así que todo lo que procede de la ley de Dios es pureza, es alegría, es fidelidad, es sabiduría, es luz, es pureza, limpieza, vida eterna, porque dice que permanece para siempre y también hace permanecer para siempre a todo aquel que guarda esta ley, no que la guarda como un intento de obrar, sino que la guarda porque la atesora y esa ley es grabada en el corazón y se tiene grabada en el corazón y al tenerla grabada en el corazón, se vive conforme a ella. Pero dice que esta ley, que es santa, justa y buena, amonesta al hombre, porque le señala el camino de la alegría, le señala el camino de la justicia, de la rectitud. Y es una amonestación, es decir, es un aviso, es una advertencia, le avisa. Cuando esta ley está grabada en el corazón, cualquier cosa que sea contraria a los principios de justicia de esta ley, que es el amor, cualquier cosa contraria al amor, esta ley la va a identificar y la expone. Cualquier motivo de nuestro corazón que sea contrario al amor abnegado, al amor que no busca lo suyo, va a quedar expuesto por medio de esta ley, cuando se conoce y se comprende y se tiene en el corazón. Cuando venimos a una encrucijada en nuestra vida, donde hay que tomar una decisión, la ley de Dios nos ha de amonestar y nos va a señalar el camino correcto al revelarnos los principios de justicia que se encuentran en ella, basados o fundamentados en el amor y la libertad, ¿no? Salmo 81, 8 al 12 nos dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, no te inclinará a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dios nos señala el único camino seguro. Dios nos amonesta a que escuchemos su voz. Que si escuchamos su voz, si lo oímos, no habrá en nosotros Dios ajeno, porque al oír su voz, al recibir su palabra, Él hará por medio de su palabra en nosotros que no tengamos otro Dios, que no nos inclinemos a Dios extraño. Pero cuando nosotros rechazamos su palabra y nos alejamos de Dios, Dios no tiene otra
alternativa basado en su carácter y en sus principios de libertad y de justicia que dejarnos tener el camino que estamos eligiendo. Y dice que nos deja la dureza de nuestro corazón y que caminemos en nuestros propios consejos. Pero lamentablemente nuestros consejos son consejos perversos y malos. Nuestro camino es camino perverso. Nos dice en Proverbios 12:28, en el camino de la justicia está la vida y la senda de su vereda no es muerte. Y el Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Así que vemos cómo eh, el camino del hombre, que al hombre le parece derecho, su propio camino, el que el hombre traza, porque nadie quiere un camino torcido, todo el mundo quiere un camino que le parezca que le, ¿verdad? Que le parece que le trae felicidad o que le traiga alegría. Sin embargo, el hombre no puede confiar en sus propias percepciones, en sus propios juicios para determinar cuál es el camino correcto, porque el camino que al hombre le parece derecho, su fin es camino de muerte. Por eso, nosotros tenemos que considerar que el camino de muerte es advertido por Dios, es señalado por Dios como un camino de muerte, pero dado que es una amonestación y no una amenaza, vemos que el mal, que en este caso es la muerte, se encuentra en ese mismo camino y no se encuentra en Dios. El mal que le ha de acontecer no puede encontrarse en Dios porque de otra forma sería Dios. Esto constituiría una amenaza. Pero Dios está diciendo que ese mal se encuentra en el rechazo de Dios, se encuentra en la ausencia del Dios que es vida. Y nadie tiene vida en sí mismo. Dios es fuente de agua viva. Y cuando se abandona la fuente, el camino de la vida, se está eligiendo la muerte. Nos dice, y estos son versículos que hemos leído muchas veces, pero quiero volverlo a presentarlos porque muchas veces escapa de nuestra mente debido a múltiples razones que no vamos a entrar en detalle aquí, pero escapa de nuestra mente el hecho de que la muerte procede de la maldad y del pecado, no procede de Dios. Nos dice Salmos 34:21, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán asolados. Dice que la maldad del malo lo matará. La misma maldad mata al malo. Santiago 1:15 nos dice, y la concupiscencia después que ha concebido pare el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. El pecado engendra muerte. ¿De dónde procede la muerte? La muerte procede del pecado. En 1 Corintios 15, versículo 54 en adelante, nos presenta la muerte como teniendo un aguijón con el cual nos pica y nos inyecta su veneno para matarnos. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Es el canal por el cual la muerte nos alcanza y nos espeta su veneno, el pecado. Cuando nosotros elegimos el pecado, estamos eligiendo la muerte, estamos dejando que ese veneno entre y engendre muerte en nosotros. Pero la muerte es presentada en la palabra de Dios como un enemigo de Dios. Dice que el último enemigo que ha de ser destruido es la muerte, porque la muerte es enemiga de Dios. Es contrario a Dios, porque Dios es la fuente de vida, es contrario a Él. Nos dice Romanos 6:21 al 23, ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Aquí nos presenta bajo el término de fruto o fin de algo o paga y dádiva. Primero nos presenta que el fin de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan, es decir, el pecado dentro del contexto de Romanos 6, de las obras de la carne o de ¿verdad? De vivir conforme a la carne, dice que el fin de esas cosas es muerte. El fin de esas cosas es muerte. Y se pregunta, ¿qué fruto? El fruto siempre procede de la planta y la planta tiene una raíz, ¿no? Y las raíces absorben y dan vida al resto de la planta, ¿no? Dice que siendo hechos siervos de Dios, hay un fruto. Y siendo siervo de Dios, el fruto es la santificación y la vida eterna. Y luego dice que la paga del pecado es muerte. No la paga por haber pecado, sino que la paga que procede del pecado es muerte. La paga que te da el pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, lo que Dios da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros elegimos a Dios, cuando nosotros elegimos su camino, el único camino seguro que Él nos muestra, cuando nosotros elegimos a Él fuente de agua viva y desechamos los caminos de injusticia y de maldad, estamos eligiendo la vida y desechando la muerte. Sin embargo, cuando nosotros elegimos el pecado, elegimos la carne, elegimos separarnos de Dios, estamos eligiendo la muerte. Terrible. Miren qué interesante. eh, Aquí algunos versículos en Ezequiel 33 del 1 al 11, no lo voy a leer completamente, pero se nos dice algo bien interesante. Voy a leer algunos versículos al principio y otros más adelante. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su propia cabeza. Así que Dios está diciendo, si él trae espada, vimos cómo Dios trae espada, entregando al hombre a saqueadores. Si él trae espada sobre la tierra, si él lo entrega a las elecciones, pero hay un atalaya puesto, alguien que avisa, que amonesta y avisa lo que ha de venir antes de que ocurra, pero la gente no presta oído a esos avisos, a esas advertencias, pues la sangre, lo que le acontezca a esas personas caerá sobre sus propias cabezas, porque fueron sus propias decisiones. Más adelante nos dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y las amonestaciones de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que se utiliza que Dios, ¿verdad? La palabra amonestar como lo que Dios está haciendo. Aunque se dice que Dios es quien trae espada, estuvimos viendo que Dios hace esto por medio de sus profetas, mandándoles avisos, amonestaciones, dejándoles saber que si ellos se eligen a las otras naciones, Dios les va a dar lo que están eligiendo. Pero esas naciones que no sirven a Dios, que sirven a otros dioses, que son ladrones, que solo vienen a robar, matar y destruir, van a hacer eso mismo con ellos. Y Dios dice, de cierto morirás, ciertamente el camino que tú estás eligiendo te ha de acarrear la muerte porque me estás desechando a mí, fuente de agua viva. Y se establecen a los profetas, en este caso Ezequiel, pero a todos aquellos que Dios llama para que den la advertencia y el sonido certero, para que den amonestaciones, se les encomienda la obra de luchar con todas sus fuerzas para librar
de la muerte a los pecadores, al impío que han de morir. Y, y esto nos presenta algo muy, muy interesante porque la sangre de la persona será demandada del que se supone que diera el aviso si nunca dio el aviso. Y decimos, ¿por qué? Bueno, porque saber hacer el bien y no hacerlo es pecado, porque no hay amor si no te importa que los demás sigan un camino de muerte. En Judas 1:21 al 23 leemos lo siguiente: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice, conservaos en el amor, permaneced en el amor de Dios. ¿Y cómo se manifiesta permanecer en el amor de Dios? Convenciendo a los que dudan. ¿Convenciéndolos de qué? Convenciéndolos del amor de Dios. A otros salvad arrebatándolos del fuego, buscando salvar a los demás. De otros tener misericordia con temor, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, es decir, haciendo todo lo que esté en nuestras manos por salvar a los demás, arrebatándolos del fuego. Sin embargo, siendo cuidadosos de no contaminarnos con el pecado, con la carne. Estar en el amor de Dios es estar en su ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y el amor no hace mal al prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y le hacemos un mal a nuestro prójimo cuando conocemos cuáles son los caminos de vida, porque Dios nos lo ha revelado, y cuáles son los caminos de muerte, y no le advertimos y no le avisamos que Dios en su amor y en su misericordia los quiere salvar, y que nos ruega que elijamos el camino correcto, como nos dice en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cómo interpretamos cuando Dios dice ciertamente morirás? ¿Lo entendemos como una amenaza? Ciertamente te voy a quitar la vida, ciertamente te voy a matar. ¿O lo vemos como una amonestación de que si el hombre decide caminar desconectado de Dios, su camino es camino de muerte? Es causa y efecto. No es nada arbitrario hecho de parte de Dios o realizado por parte de Dios. Es el efecto natural de desconectarse de la fuente de vida. Porque si nosotros vivimos, si nuestro corazón late, si nosotros inhalamos y exhalamos, tenemos aliento de vida. No es algo por una acción inherente. La palabra de Dios nos dice que Dios es quien nos da a todos presente. Dios nos da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y sí, el ser humano elige constantemente el pecado y Dios nos lo entrega a las consecuencias de desecharlo a Él. En su misericordia, Dios nos da tiempo para que nos demos cuenta de lo que estamos eligiendo. Pero a fin de cuentas, nos dejará cosechar el fruto, ¿verdad?, de nuestra elección. Deuteronomios 30:15 al 20 nos dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. ¿Cómo interpretamos eso? Dice que eso es lo que va a ocurrir, que pereceremos, pero por alguna razón nosotros pensamos que Dios nos hará perecer, cuando realmente Dios nos estará
dejando cosechar el fruto del camino que estamos eligiendo. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando al Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. Otras versiones dicen, porque él es tu vida y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios es tu vida. Si tú escoges la vida, lo estás eligiendo a Él. Pero si tú lo desechas, estás desechando la vida. Y Dios te entrega a tu elección, con dolor, con ira. Esto no es algo que Dios desea hacer. Y termino esta parte de la amonestación leyendo Apocalipsis 3, 18 al 20, que dice: Yo te amonesto, esto nos dice Jesús, el testigo fiel y verdadero, el amén. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Jesús nos amonesta, nos advierte, nos aconseja, ¿verdad? Otras versiones traducen este versículo diciendo: yo te aconsejo, yo te amonesto. Las amonestaciones de Dios son consejos. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, porque Él no quiere que seas pobre. Y seas vestido de vestiduras blancas. Él no quiere que estés desnudo. Él no quiere que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Él no es que te va a descubrir, es que ese es nuestro estado sin Él. Unge tus ojos con colirio para que veas. Él nos quiere dar discernimiento y nos quiere dar todo eso, pero todo eso se encuentra en Cristo Jesús. Y nos dice: yo reprendo y castigo, yo reprendo y disciplino, como dicen otras versiones, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Reconoce este camino. Cristo está a la puerta y llama. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En nuestro estado de desnudez, en nuestro estado de pobreza, en nuestro estado de, de necedad, de falta de discernimiento espiritual, estamos sin Cristo, tenemos a Cristo lejos y fuera de nuestra vida. Pero si nosotros recibimos su amonestación, Él va a entrar, cenar con nosotros y nosotros con Él. Así que vemos que las amonestaciones son dadas con la intención de Dios prevenir un mal que es externo a Dios, un mal que se encuentra en nuestras propias elecciones, en el camino que al hombre le parece derecho. Estas amonestaciones son dadas para salvar, no para intimidar. Y son dadas para buscando nuestro bienestar y no el bienestar de Dios. No es por un capricho. Sin embargo, y si nosotros entendemos que Dios nos amenaza y una amenaza se constituye en una amenaza cuando yo te digo: te voy a hacer esto si no haces esto otro. Si no me obedeces, te voy a hacer el mal. El mal que te va a acontecer te lo voy a provocar yo. Eso es una amenaza. Una advertencia, una amonestación es cuando te dice: el camino que estás eligiendo va a terminar de esta forma. Eso es una advertencia, una amonestación. Pero cuando nosotros pensamos que Dios es quien nos va a propinar el mal si no le obedecemos, que Él directamente de su corazón y de su fuerza activa va a crear una serie de circunstancias para castigarnos directamente y para infligir dolor al hombre y pena y muerte, entonces sí es una amenaza lo que Dios hace. Y, y creámoslo conscientemente o no, le atribuimos a Dios crueldad. Job 30, 21 nos dice: hazte tornado cruel para mí, con la fortaleza de tu mano me amenaza. Esto es bajo la mentalidad de que Dios es quien activamente me está afligiendo. La historia de Job nos deja saber
que no fue Dios directamente, sino que es Satanás, y Dios lo hizo de alguna forma permitiendo. Dios dijo que había afligido a Job, pero la historia misma te dice que fue permitiéndole a Satanás afligir a Job. Pero cuando el hombre no sabe esto y piensa que es Dios el que lo está haciendo, su concepto de Dios es distorsionado y piensa que Dios es cruel y tiene un concepto de un Dios cruel. Y cualquier servicio que pueda tratar de brindar a Dios va a ser un servicio por temor, por miedo, por terror. Cuando hay una amenaza, el que hace la amenaza se constituye en cruel. Salmo 55, del 1 al 5, nos dice: escucha, oh Dios mío, mi oración y no te escondas de mi súplica. Estáme atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto el grito a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque acecharon sobre mí iniquidad, perdón, porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. Mi corazón está doloroso dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Es el enemigo, es el impío que oprime por medio de amenazas. Y aquí se está pidiendo a Dios que de alguna manera escuche la súplica, que interceda, que esté atento, que responda a su oración, y se levanta un grito debido a que hay un enemigo que oprime, hay un impío que oprime y amenaza. ¿Y cuál es el resultado siempre de las amenazas? Mi corazón está doloroso dentro de mí. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Se vive en pánico, se vive en terror. Y Dios lo que quiere es con su perfecto amor echar fuera el miedo de nuestras vidas y que vivamos libres de todo temor, confiados en su protección, confiados en su amor. No que pensemos que Dios es cruel, no que pensemos que vivamos siempre con una sentencia de muerte detrás de nosotros debido a lo que nosotros podamos elegir o escoger. O cada vez que nos podamos equivocar. Dios no quiere que vivamos de eso. Dios quiere revelar su amor a nosotros y dentro de sus amonestaciones y advertencias revela su amor porque Él quiere que vivamos y Él quiere que le elijamos porque sabemos que Él es amor y porque sabemos que con Él estamos bien y con Él no solamente hay largura de días, sino que también hay felicidad plena. Pero con una sentencia de muerte no se puede amar verdaderamente. ¿Qué pareja puede amar, verdad, a su cónyuge cuando su cónyuge lo está amenazando de muerte constantemente si la deja? Si me abandonas, te mato. ¿Qué persona puede pensar que realmente esa persona la ama si la está amenazando constantemente? ¿Acaso eso no nos parece un amor egoísta? Si no estás conmigo, no eres de nadie, te voy a quitar la vida. Lo condenamos, eso lo condenamos como algo gravísimo y para nada pensamos que eso es amor, más bien egoísmo. Pero muchas veces hemos pensado que Dios es así. Pero Dios se revela en nuestra vida no como un Dios egoísta, sino como un Dios que no busca lo suyo, un Dios que está dispuesto a darlo todo con tal de ganar tu corazón y el mío, para que creamos que Él es amor. Y sabiendo y creyendo que Él es amor, confiemos en Él y nos refugiemos en Él. En Isaías 58:9 se nos dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dios nos exhorta a dejar el dedo amenazador. No solamente nos deja saber la palabra de Dios que las amenazas proceden del enemigo y del impío, sino que también nos exhorta a Dios a que nosotros desechemos todo tipo de amenaza. En la palabra de Dios y en la historia de su pueblo en el Nuevo Testamento aparece repetidas veces las amenazas. En Hechos 4, 17 al 21 se nos dice: sin embargo,
para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Así que las amenazas era parte del plan de aquellos que combatían contra los discípulos de Jesús, que combatían con Cristo, aquellos que habían crucificado a Cristo, utilizaban las amenazas para tratar de hacer callar a los discípulos, a lo cual ellos respondieron que era para ellos justo obedecer a Dios y no obedecer a los hombres. Y les amenazaron. ¿Y en qué constituyó la amenaza? En que lo habrían de castigar en el futuro. En el momento no pudieron, dice, no hallando ningún modo de castigarles. No pudieron castigarles, no pudieron propinarle un castigo. El que amenaza es el que da el castigo que tanto advierte, ¿no? Pero en una amonestación, el castigo no procede de quien advierte, sino que el que advierte quiere librar de los caminos de muerte al otro. Los enemigos de Dios amenazan con castigar. El versículo 29 de Hechos 4, cuando oraron para que Dios les diera osadía para presentar la palabra de Dios, nos dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos presentan las amenazas como algo que estaba constantemente sobre ellos. En Hechos 9, versículo 1, hablando de Saulo, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Así que las amenazas y muerte son tácticas de los enemigos del pueblo de Dios. En Efesios 6, del 5 al 9, no vamos a leer todos los versículos, pero se nos dice que vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando la amenaza. Esto en cuanto a los siervos, a los esclavos. Amos, dueños, señores, jefes, patrones, no amenacen a sus siervos, a sus empleados. No los amenacen. Las amenazas no proceden de Dios y no son parte del carácter de Dios. Y con esto terminamos el estudio leyendo Primera de Pedro 2:23, que nos dice: quien cuando le maldecían, hablando de Cristo, cuando le maldecían no respondía maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no amenazaba. Cristo nos da a conocer al Padre, es decir, Cristo nos da a conocer que Dios no amenaza. No es tan complicado verlo. En la vida de Cristo jamás se vieron amenazas. Cuando Él previó la destrucción de Jerusalén, Él lloró y se identificó como aquel que podía protegerlo y darle vida, pero al echarle fuera, al crucificarle, al desecharlo a Él, quien único podía protegerlo, vio cómo vendría destrucción sobre ellos. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús, no amenazando, más bien advirtiendo, amonestando, rogando, por medio de los profetas, por medio de los que fueron enviados y por medio aún de su mismo ministerio, rogó al pueblo judío para que no le echaran fuera, para que no se alejaran de sus alas de protección. Mas no quisiste, dice Jesús, con lágrimas en sus ojos. Él lloró sobre Jerusalén. Él lloró amargamente
porque tenía que concederles su elección y el camino de su elección. ¿Dios nos amonesta o nos amenaza? ¿Cómo estamos leyendo las Escrituras? Hay que sumarlo todo y hay que leer detenidamente, no solamente lo que nos parece leer en un versículo particular. Hay que leerlo todo, porque aún aquellos versículos donde Dios dice, yo voy a traer espada y yo voy a echarlos fuera de mí, realmente Dios está entregando a los enemigos que ellos mismos eligieron y tras las naciones que, ¿verdad? Las naciones tras las cuales ellos se fueron, y Dios los está permitiendo tener lo que ellos están eligiendo. No es Él activamente trayendo, sino Él permitiendo. Y la espada que está viniendo es la espada de los enemigos que ellos mismos se eligieron. Dios les da tener el camino que ellos están eligiendo y cada camino ha de traer consecuencias. ¿Cómo miramos a Dios? ¿Como amonestándonos o como amenazándonos? Jesús nos revela claramente que Dios nos amonesta cuando Jesús nos dice, yo te amonesto, yo te amonesto.